Hola, nosotros somos de la carrera de enfermería, UABC, Valle de las Palmas. Okay. Nosotros vamos a presentar un trabajo de la profesora Guadalupe Romero que nos imparte la materia de biología celular. Yo soy Melissa. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Julieta. Somos de la unidad Valle de las Palmas. Hola, en el aula está mi compañera Julieta y mi compañera Melissa, las cuales serán las encargadas de darles uno de los temas que vamos a desarrollar. A continuación se va a desarrollar el tema de permeabilidad celular y transporte a través de membrana. Vamos a comenzar. El contenido sería lo que es permeabilidad de la membrana y la ósmosis. Además, difusión facilitada, ya sea mediante transporte pasivo o mediante activo o transporte activo. Okay, permeabilidad de la membrana celular. La bicapa lipídica es altamente impermeable a iones. Para una pequeña introducción, la permeabilidad es la facilidad que tienen algunas moléculas para atravesar la membrana celular. Pero para que esto se lleve a cabo, para poder atravesarla, se debe cumplir algunas condiciones, que son solubilidad, polaridad, carga y tamaño. ¿Qué moléculas atraviesan fácilmente la bicapa lipídica? Para que atraviese fácilmente la bicapa lipídica se deben cumplir también ciertas condiciones, que deben de ser que las moléculas son hidrofóbicas, las moléculas pequeñas y no polares también atraviesan fácilmente la bicapa, y las moléculas polares pequeñas y que no tienen iones o que no están cargadas. ¿Por qué? Esto es muy importante. Como ejemplo vamos a tener lo que es la respiración. En ella se encuentra la zona extracelular y la zona intracelular. Lo que sucede con la respiración es que el oxígeno entra a la zona intracelular y a su vez se desprende lo que conocemos como dióxido de carbono o CO2. Eso es muy importante para retener lo que realmente nos sirve y para poder desechar todo aquello que no se necesita. Continuando, ¿qué moléculas no atraviesan fácilmente la bicapa lipídica? Las moléculas hidrofílicas y las de gran tamaño, o también llamadas macromoléculas, no atraviesan fácilmente la bicapa, además de las moléculas que son polares y de las partículas que están cargadas o que contienen iones. Cabe mencionar que las moléculas hidrofílicas son aquellas que contienen fuentes de hidrógeno y las hidrofóbicas no los contienen. Ok, continuando con el siguiente tema, proteínas transportadoras y de canal. Las proteínas transportadoras pueden transportar solutos de dos tipos de manera, de forma activa o de forma pasiva, y esta puede ser en tres distintas maneras: de manera uniporte, sinporte y antiporte. Uniporte es aquel que solamente permite a la vez el paso de una sola molécula y es solamente en una dirección. Después tenemos el medio de transporte sinporte, el cual permite el paso al mismo tiempo de dos moléculas en una sola dirección también. Y el antiporte es aquel que también permite el paso de dos moléculas, con la diferencia de que son contrarias o que van en posición contraria. Eso quiere decir que una va para
por decirlo de una manera, para arriba y la otra va para abajo y chocarían. Ok, los transportes a través de la membrana, como lo dije, hay dos maneras, de pasivo y activo. El transporte pasivo es aquel que va a favor del gradiente electroquímico, y el transporte activo es aquel que va en contra del gradiente electroquímico. Cabe mencionar que solamente en la difusión simple no intervienen proteínas transportadoras. Aquí en la difusión simple el soluto atraviesa, por decirlo de una manera libremente, la bicapa lipídica. Ok, ¿qué es el gradiente electroquímico? El gradiente, como dice la palabra, es una diferencia. ¿Diferencia de qué? Diferencia de la concentración de solutos que se encuentran de un lado de la membrana y del otro. Y a continuación, mi compañera Melissa vendrá a dar las especificaciones completas de cada uno de los tipos de transporte, y procediente a ella, mi compañera Julieta lo hará también. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el transporte pasivo. Como mi compañero Juan ya los introdujo un poco en el tema, les hablo sobre la permeabilidad, los tipos de transportes que hay. Yo lo voy a seguir con transporte pasivo. Les voy a decir los tipos. Este transporte pasivo va a favor de la gradiente electroquímico, como ya les dijo mi compañero. El gradiente es la diferencia de concentraciones. En ese no es necesario, es sin gasto de energía. El transporte pasivo se divide en difusión y en ósmosis. Tenemos que la difusión puede ser ya sea simple o facilitado. El transporte pasivo es muy sencillo, no requiere de energía, se produce en la bicapa lipídica y en proteínas. Tenemos que la dirección de sus sustancias van a fluir a mayor concentración a menor concentración. Simplemente la cantidad de sustancia es mayor, eso se le conoce como energía cinética, perdón. Por lo tanto, va a tratar de igualarse a las de menor concentración. A esto es lo que se le conoce el gradiente, que es la diferencia de concentración de menor a mayor. A diferencia del transporte activo, el flujo va a ser de menor a mayor concentración. Tenemos que la difusión simple es movimiento de una sustancia a través de la membrana desde una mayor concentración a una menor concentración sin la ayuda de transportes. La difusión simple va a ser un poco más, simplemente va a traspasar la bicapa, y deben cumplir ciertas condiciones, que es la concentración y la permeabilidad. En la difusión facilitada tenemos que este tipo de transporte pasivo, en el que se requiere la participación de proteínas, es en el que se requieren transportes de solutos. A estas proteínas se le llaman transportadoras o de canal. En ella también se divide en ósmosis, que es el paso de agua a través de una membrana que permite el flujo del agua, inhibe el movimiento de la mayoría de solutos. Para realizar este proceso se debe de vencer la presión osmótica. Algunas células poseen canales con el paso exclusivo de agua. Para eso tenemos tres estados, se podría decir, que sería el hipotónico, el isotónico y el hipertónico. Tenemos que hipotónico es cuando entra más agua de la que sale. El hipertónico es cuando sale más agua de la que entra, entonces la molécula entra en un estado de deshidratación. Y el isotónico cuando entra y sale la misma cantidad de agua. También tenemos el transporte activo. Yo les voy a hablar a grandes rasgos. Mi compañera Julieta les va a explicar un poquito más y se va a adentrar al tema. Este es el proceso mediante el cual la célula usa energía para mover átomos o iones.
y moléculas contra un gradiente de concentración. Ya hemos explicado qué es un gradiente, que es la diferencia de concentración. Algunas sustancias de desecho salen de la célula de esta forma. Sus características es esencial para mantener la composición iónica en la célula y se lleva a cabo a través de proteínas transportadoras acopladas a energía. Digamos que los transportes, los tipos de transporte son importantes. Pongamos de ejemplo cuando vamos a inyectar a una persona, le vamos a inyectar fármacos. Esos fármacos tienen que entran a nuestro cuerpo de manera de moléculas. Esas moléculas tienen que entrar a nuestro organismo intracelular para hacer su efecto correcto. Esto es por eso que existen estos tipos de transportes para ver si va a reaccionar de la forma correcta o no. A continuación viene mi compañera Julieta, les va a hablar sobre el transporte activo, les va a dar los diferentes de transportes que hay activos, y pues es todo de mi parte. Hola, sí, mi tema es el transporte activo. El transporte activo se da solamente en proteínas, no se da en la bicapa lípida, solamente en las proteínas. Aparte, este transporte activo va contra el gradiente, es lo contrario del gradiente, ¿no? Aparte, usa energía ATP. Para explicar esto, se los voy a dibujar en el pizarrón, ¿no? Porque... Ok. Entonces, para el transporte, existen, pues, para el activo, específicamente, está el primario y el secundario. Ok, el primario va contra el gradiente, usa energía ATP y aparte de eso, es primario. Ok. Para explicarlo mejor, tendremos que se usan proteínas. La proteína está aquí. Como va contra el gradiente, encontramos muchas moléculas de sodio. Sodio. Y pocas de potasio en la parte externa de la membrana. Y en la parte interna encontramos más de potasio y menos de sodio. Entonces aquí ya va contra gradiente, porque para transportarlo esto la proteína usa unos receptores. Estos receptores toman lo que serían los elementos y los transportan, pero en contra. Como aquí tenemos 2 de potasio, pues los agarran y agarran 2 o 3 de sodio y los transportan hacia el revés, hacia la capa externa. Entonces, se va contra el gradiente, pero para eso para activar la función, usa la energía ATP para hacer esa función, esa energía. Bueno, siguiendo con mi tema de transporte activo, tenemos el secundario. El secundario se da en proteínas, usa energía ATP y se los voy a explicar a continuación. Entonces, para este están diferentes tipos de transporte. Sería el antiporte, este se da entre 2 moléculas o elementos, una hacia arriba
y una hacia abajo. Ese sería el altiporte. Para el uniporte solamente se da en una dirección, que sería solamente hacia arriba o solamente hacia abajo. Y para el ¿Altiporte? simporte, el simporte se da entre dos elementos o dos moléculas que vayan hacia la misma dirección, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. Ok, con eso termina mi explicación sobre el transporte.